¿Cómo están? Durante todos estos meses de pandemia, uno de los sectores de nuestra economía que menos ha sufrido es, paradójicamente, el editorial. Los libros han seguido vendiéndose a pesar del cierre de las librerías. Un ejemplo de ello es el libro de la filóloga española Irene Vallejo, El infinito en un junco, traducido a 30 idiomas y en francés por la editorial Les Belles Lettres, del que se han vendido solo en español más de 300.000 ejemplares. Me llamo Irene Vallejo, soy escritora. Me apasionan las mejores historias y las mejores ideas de la humanidad, esas a las que llamamos clásicas y que han llegado a nosotros gracias a ese maravilloso invento que son los libros. Me apasiona lo que el presente puede aprender del pasado. Me apasiona lo que nuestros antepasados pueden enseñarnos. Creo que gracias a los libros, gracias a los clásicos, la vida de todos los siglos pasados ensancha la nuestra propia y el conocimiento de muchos siglos, de muchos milenios, se funde con el nuestro. Por eso he escrito El infinito en un junco, que es mi pequeño homenaje a todas las personas que han hecho posibles, que han protegido y han salvado los libros. Y para hablarnos de este libro y de su trayectoria en el mundo de las letras, tenemos la suerte de tener con nosotros a Irene Vallejo. Muy buenas tardes, Irene. Buenas tardes, Jordi. Bienvenida, la suerte es mía. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad española de Zaragoza, ciudad aragonesa, de la capital aragonesa, en 1979, en cuya universidad vas a realizar estudios de filología clásica. Pero cuéntanos, estudiar letras clásicas en un momento en que muchos gobiernos eliminan o quieren eliminar el latín y el griego de los programas escolares, roza el heroísmo, ¿no? ¿Cómo se lo tomaron tus padres cuando decides estudiar clásicas? Sí, fue una decisión insensata, pero totalmente vocacional. Mis padres y mi familia me apoyaron siendo todos de leyes, de derecho, y yo fui la oveja negra de filología, quizá incluso de la más temeraria de todas las filologías, que es la filología clásica, el latín y el griego. Pero tuve una maravillosa profesora de griego en el instituto que marcó mi camino, decidió mi vida, y por eso también en El infinito en un junco yo hablo de los profesores, del lugar que juegan en nuestras vidas, ¿no? El azar de que hayamos tenido un profesor u otro en nuestro camino, cómo nos define y qué poco conscientes somos en esa época, ¿no? En la juventud, de lo decisivos que son para nuestra trayectoria, esos profesores maravillosos que nos iluminan y nos deslumbran. Que están perdiendo prestigio, ¿no? Aquí en Francia, la candidata socialista a las elecciones pretende doblar el salario de los profesores de instituto. Es importante, me imagino. A mí me parece importantísimo. Yo creo que los profesores son parte de lo más esencial de nuestras sociedades y creo que su trabajo merece pues todo el reconocimiento y toda la gratitud, ¿no? Al final, esos profesores que nos abren los horizontes, que nos descubren nuevas formas de conocimiento, que nos permiten elegir la vida que vamos a vivir, creo que son de las personas esenciales de la sociedad. Y yo, a través del infinito, también he intentado rendirles un homenaje a todos ellos y al papel que han tenido todos los profesores y la enseñanza en general, la escuela, en la democratización del saber y de los libros y de la cultura. Estamos completamente de acuerdo. Pero los clásicos son clásicos porque sus textos han atravesado siglos. ¿Esta es la razón por la que decides publicar columnas en la prensa, en el Heraldo de Aragón o en El País, los que relaciones la actualidad con las enseñanzas del pasado? Bueno, es que las columnas son muy clásicas en sí mismas, ¿no? Sobre todo. Creo que allí había una relación, pero sí, fue un poco un reto al acabar la carrera y el doctorado. Propuse al periódico Heraldo de Aragón pues publicar todas las semanas una respuesta a esa pregunta martillante, ¿no? De ¿para qué sirve aprender latín y griego, aprender historia antigua, arte, filosofía? Y entonces yo pues me dispuse a analizar la actualidad, lo que está sucediendo, ¿no? Lo más palpitante a través de la perspectiva de la antigüedad, de los clásicos, de
de los mitos, de las etimologías, y resulta apasionante vernos a nosotros mismos a través de ese diálogo con nuestros antepasados que de alguna manera pusieron los cimientos de lo que somos. ¿Para qué sirve estudiar latín y griego? Pues a mí me ha servido de muchas formas a lo largo de la vida en los distintos trabajos que he ido desempeñando. No pude quedarme en la universidad y entonces pues cambié un poco el rumbo hacia el periodismo. En el periodismo me ha sido muy útil saber historia y tener la perspectiva de los acontecimientos. Me ha ayudado a aprender idiomas, porque creo que el latín y el griego al final son los fundamentos de casi todas las gramáticas y por tanto te da una facilidad para los idiomas, para el lenguaje, para entender la estructura profunda de las palabras y de la comunicación. Y además yo creo que me ha ayudado a desarrollar la creatividad, porque los textos de los clásicos con los que aprendes el idioma pues son obras maestras, son libros, obras, piezas que han sido enormemente amadas a lo largo de la historia. Si han sobrevivido, no ha sido porque se enseñen en la escuela o porque sean obligatorias, sino porque muchos lectores a través del tiempo y de los siglos han amado tanto esos textos que no han querido imaginarse un mundo en el que no existieran. Algunos dicen que todo está escrito ya en los libros. ¿No da miedo a un futuro escritor ponerse a escribir si todo está escrito ya? Bueno, es cierto que todo está escrito, o la mayoría de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y miedos y pasiones están ya escritos, pero creo que también es cierto que cada época necesita reescribirlos, modularlos de nuevo, adaptarlos. No sé, pues es como los ríos, ¿no? Siempre tienen el mismo cauce, pero el agua es distinta. Y de esa misma manera, pues el estribillo, la música del agua, de la literatura, pues va cambiando, aunque muchas veces corremos por los mismos cauces porque al final lo humano yo creo que es totalmente universal. Por supuesto. Has publicado 2 novelas como La luz sepultada o El silbido del arquero, novela situada en tiempos legendarios, en el que también los pones en relación con nuestra época, ¿no? Sí, eso ha sido como una obsesión durante toda mi trayectoria, ¿no? El crear esos vínculos entre el pasado y el presente, que es una manera también de reforzar la memoria, el vínculo, nuestra perspectiva, ¿no? Temporal y nuestra forma de pensar el mundo. Y bueno, pues me parece muy interesante comprobar cómo mucho de lo que vivimos ya está presente en generaciones pasadas, y creo que la historia es nuestra mayor posibilidad de aprender de una experiencia acumulada por la humanidad que gracias a los libros podemos conocer e incluso en la que podemos adentrarnos con las palabras de nuestros antepasados muertos y de las mejores mentes del pasado y descubrirnos en ellas, ¿no? Descubrirnos en esas emociones, en esos sentimientos, y a veces incluso ciertos temas, si los extraemos bueno, pues de las controversias y de las pasiones del presente, podemos lanzar sobre ellos una mirada más mesurada, distinta, ¿no? Y creo que es un territorio donde también reencontrarnos. Estás en contacto con la sociedad contemporánea. Quizás no es una manera de luchar contra el estereotipo del erudito encerrado en la biblioteca, de la rata de biblioteca. No es en cierto modo eso. A los estudiantes de clásicas son un poco eso, ¿no? Bueno, Hay que pasar muchas horas. esa es la caricatura, ¿no? Ese es el cliché, pero yo creo que no es la realidad. Los clásicos han sido actuales durante más tiempo que nadie, y mientras que muchas novedades pasan y son completamente efímeras. A mí me parece muy interesante volcar en el diálogo contemporáneo toda una serie de ideas, de conceptos, de palabras, de formas de entender la vida que crearon nuestros clásicos, pero que hoy todavía nos definen. Y además, en general, la gente reacciona muy bien a los mitos, a las antiguas leyendas, ¿no? Se siente identificada, apelada, interpelada por esos relatos. Es casi imposible leer Antígona y no emocionarte hasta la médula cuando todavía seguimos luchando porque se entierre a los muertos, ¿no? Y bueno, pues son obras que van resurgiendo siglo tras siglo y siguen hablando de nuestros desgarros íntimos y de nuestros amores. Creo que no deberíamos perder toda esa riqueza, porque ahí están las fuentes de la inspiración y del pensamiento, y son tremendamente inspiradores.
Irene, es cierto que la idea de escribir el infinito en un junco nace en un palacio medieval en Zaragoza, donde tiene la sede el Parlamento aragonés, que por cierto te otorgó este año el Premio Aragón, ¿no? En 2021. Sí, 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 nació allí por un azar. Casi diría que fue un regalo de un filósofo, Rafael Argullol, con el que allí mantuve una conversación y que al acabar pues, se interesó por mis temas de investigación en la universidad y fue él el que fue consciente de que allí había un libro. Él me invitó a escribirlo, él me dijo, adelante, hay un ensayo, escribe un ensayo literario sobre este tema que es el nacimiento de la lectura y de los lectores en el mundo antiguo, ¿no? Cómo ha sido la historia del libro. Ahora vemos el libro casi como un objeto cotidiano, banal, pero tiene una historia propia que contar, más allá de la historia que contiene, ¿no? Como vehículo de narrativa o de ensayo o de poesía. Y esa historia que los libros pueden contarnos es la que yo decidí relatar gracias a Rafael Argullol en el ensayo El infinito en un junco. Les damos las gracias desde aquí a Rafael, querido Rafael Yo Argullol. también, muy sentidas. Es muy sintomático que tu Aragón natal celebre su fiesta nacional el 23 de abril, Día de San Jorge, de San Jordi, y además Día Internacional del Libro, ¿no? Estabas destinada a escribir, ¿no? No podías esconder. Bueno, es una ciudad que alberga muchos escritores, que tiene una tradición también cultural en todo el territorio de Aragón, ¿no? De ahí, pues, Goya, Buñuel, por supuesto, y bueno, hay una larguísima tradición. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un lugar, una atmósfera favorable a la creación. He podido disfrutar de librerías, de escritores que me rodeaban y me daban consejos y se vive también esa colaboración, esa comunidad de la escritura y la lectura. Pero sobre todo yo me siento muy agradecida a mis padres, que desde niña me leían cuentos antes de dormir y ellos han alimentado desde siempre esa pasión mía por las palabras. Y yo creo que es muy importante leer cuentos a los niños, compartir literatura con ellos. Ya desde la infancia se tiene ese gusto por la palabra y la narración y es algo que yo creo que hay que alimentar y que hay que nutrir y que hay que, bueno, pues que es muy, muy interesante darle esa continuidad ya desde la infancia. Hay que empezar lo más pronto posible. Lo antes posible, sí. ¿Cuál crees que ha sido la clave del éxito del infinito en un junco? El ser un libro que habla de libros y de las pasiones que suscitan esos libros. Bueno, realmente yo misma me lo pregunto porque no lo esperaba ni remotamente. Creía que iba a ser un libro que pasaría de puntillas casi desapercibido y ha sido todo lo contrario. Pero bueno, un poco preguntando a la gente, a los propios lectores, quizá ha creado una sensación de comunidad. O sea, El infinito en un junco cuenta una gran aventura de la que todavía hoy somos protagonistas quienes amamos los libros y por supuesto pues los libreros, los bibliotecarios, los profesores, los lectores apasionados que aún estamos ahí defendiendo ¿no? toda esa epopeya del saber y del conocimiento y de la literatura y de los relatos y de la poesía. Y bueno, es una historia de amor, es una historia de cómo el amor a la literatura y a los libros los ha ido salvando a lo largo de los siglos, pero es también una historia de amor de la que los protagonistas somos nosotros, los lectores, las personas de hoy, ¿no? Entonces, bueno, quizá en ese momento del confinamiento, de la pandemia, de profunda soledad, esa llamada a repensar la comunidad de los lectores y la compañía que encontramos en los libros, pues quizá ha tenido esta sorprendente acogida. Hablábamos de la pasión que despiertan los libros. Tu libro empieza hablando de la biblioteca de Alejandría y de los reyes egipcios que eran capaces de todo, de matar, de pagar a esbirros para conseguir los mejores libros. Bueno, no había tantos en aquella época, en el año 300 antes de Jesucristo, ¿no? Sí, eran objetos realmente valiosos, raros, difíciles de conseguir y muy codiciados, ¿no? El infinito en un junco, que en realidad es un cuento de cuentos y constantemente está enlazando narraciones y relatos y anécdotas, pues comienza de una forma muy trepidante con unos misteriosos jinetes que van en
busca de una presa que nadie sabe cuál es y finalmente acaba descubriéndose que son libros, ¿no? Son los enviados de los faraones de Egipto para nutrir de libros la Biblioteca de Alejandría, que es el proyecto que están haciendo en el helenismo. Y me parece un síntoma, ¿no? de algo que casi nos cuesta imaginar, un mundo en el que hubiera pocos libros y que los libros casi hubiera que salir a buscarlos, ¿no? Casa por casa, mandando a esos enviados, a esos esbirros amenazadores armados para conseguir los libros por cualquier medio, sea por el saqueo, por el robo, por la compra, con la mentira, ¿no? De cualquier manera, de la forma más despiadada, pero era la gran pasión de los reyes de Alejandría, ¿no? De Egipto, y lo querían a toda costa, los libros. Y esas pasiones, ¿no? Antiguas nos recuerdan que la democratización de los libros es un gran hecho, pero un gran logro, pero existe el peligro de que los consideremos pues, objetos cotidianos sin valor, cuando en realidad pues, son los protagonistas de una gran historia de aventuras, una historia épica que llega hasta hoy y que es la de la transmisión del saber. En aquellos tiempos los libros eran rollos de papiro, de pergamino más tarde. eh, Quizás la imprenta de Gutenberg democratizó el objeto Sí, o despertó todavía más pasiones. hay distintos pasos en la democratización de los libros y de la lectura. Por supuesto, las bibliotecas públicas son importantísimas para que la gente tuviera acceso a los libros. Es que durante mucho tiempo en Grecia y Roma solo los aristócratas y las élites tenían libros en sus casas. Entonces, solo había dos opciones para leer. O bien eras muy rico, o bien se te daba bien adular a los más poderosos y entonces podías conseguir que te abrieran las puertas de su casa. Realmente las bibliotecas públicas lo cambiaron todo, porque en ese momento cualquier persona podía acercarse a los libros siempre que tuviera los conocimientos necesarios para leerlos, y eso fue un enorme avance. Y bueno, pues vamos viendo en El infinito en un junco cómo se producen esos cambios y cuántas luchas privadas, ¿no? de personas anónimas han sido necesarias para que lleguemos hasta este momento, ¿no? Desde inventores como Gutenberg a viajeros religiosos que los protegieron durante la Edad Media en las abadías recónditas, y muchos enamorados de los libros, traductores, editores, autores, viajeros, monjas. O sea, quiero decir, una verdadera cadena de gente que a lo largo del tiempo y aún sin conocerse, pues se ha aliado para conseguir que esta aventura llegara a buen puerto. Hablando de bibliotecas, Irene, nos hablas de la biblioteca de Sarajevo, de la biblioteca de Alejandría. Voy a parafrasear una frase publicitaria de los años 80 en España que decía: cuando una biblioteca se quema, algo suyo se quema. Ah, qué bonito, ¿Es no lo cierto eso? conocía. Bueno, decían que cuando un bosque se quema, algo suyo se quema, pero la biblioteca es más importante todavía que un bosque. Bueno, realmente una biblioteca es de alguna manera también un bosque, ¿no? Un bosque de palabras, un jardín de papel, donde están nuestros recuerdos, nuestra memoria, nuestro pasado, lo más valioso que hemos creado y que hemos descubierto. Es que antes de que existieran los libros y las bibliotecas, en la época de la oralidad, cada generación tenía que estar empezando de nuevo, porque lo que habían conseguido sus antepasados caía facilísimamente en el olvido, ¿no? Entonces, esta continuidad de hallazgos, de pensamientos, de creaciones, de inventos, de logros, y la fabulosa aceleración del progreso y de la historia se produce gracias a los libros y las bibliotecas. Entonces, claro que es algo nuestro. Y claro que si en Sarajevo se bombardeó aquella biblioteca, fue de alguna manera para borrar de la faz de la tierra al enemigo, ¿no? Bombardear la biblioteca es la parte simbólica, cultural de un genocidio. Algunos de los críticos te acusan de fetichización del libro, que es un arma de doble filo, ¿no? ¿Qué contestas a eso? Es importante que sea un fetiche también el libro. Bueno, yo realmente lo valoro porque ha sido muy importante el libro en mi vida y me ha salvado incluso, como cuento en El infinito en un junco, en los momentos más duros, cuando sufrí acoso escolar, fueron realmente mi refugio, no en el sentido de que me ayudaran a huir de la realidad, sino todo lo contrario. Me mostraron que el mundo era mucho más amplio que el patio de la escuela y que yo podía tener esperanzas de encontrar alguna vez personas que me entendieran y con las que me llevara bien. Así que los libros fueron para mí
vasos comunicantes de esperanza y quizá por eso tengo esta sensación de profunda gratitud. Por otro lado, creo que en El infinito en un junco pues también hay cautelas, ¿no?, ante esa fetichización. También digo que hay libros muy peligrosos en la historia, que el ser lector no te convierte necesariamente en una mejor persona, ¿no? Y cuento anécdotas y episodios pues, que realmente demuestran que no siempre los libros tienen una función beneficiosa en nuestras vidas, pero aún así, aún habiendo libros que son peligrosos, esto forma parte de nuestra libertad. O sea, los libros nos hacen herederos de todos los relatos, los mejores, los peores, y así podemos elegir y ejercemos esa libertad. Si no existieran los libros, lo que habría es olvido, vacío, ausencia, y yo creo que eso nos empobrecería enormemente. Pero hay algo más triste que ser analfabeto y no poder escuchar el sonido de las letras, ¿no? Todos los sonidos, los sentimientos y la historia del mundo que está en esas letras, ¿no? Sí, la verdad es que es curioso porque al aprender a leer lo que estamos haciendo es escuchar con los ojos, que es una metáfora muy bonita, ¿no? Y se hace realidad. Aprendemos a escuchar voces, a comunicarnos con las voces a través de la mirada. En fin, en El infinito en un junco también me ocupo de la oralidad y yo quiero que se valore profundamente la época oral de la humanidad antes de la existencia de los libros, porque muchos de nuestros mitos y de nuestro imaginario se forjó entonces. Si es que la mayor parte del recorrido de la humanidad ha sido ágrafo, ¿no? Y lo de la escritura y la lectura son novedades, pero de hace un momento, de un parpadeo, si pensamos en la extensión de los tiempos y de los milenios. Entonces, es importante destacar que también existen grandes narradores orales analfabetos y que hay personas que tienen un don de comunicación sin saber leer ni escribir, y es importante destacarlo, ¿no? Porque también a lo largo de la historia la escritura y la lectura pues han sido herramientas poderosas a las que han tenido acceso pues sobre todo los hombres ricos, y las mujeres muchas veces han quedado relegadas a la oralidad, a transmitir la memoria familiar, los cuentos, los relatos, pero no poder dejar huella de eso y no ser profesionales de la literatura, ¿no? Y entonces a mí me gusta contar también la historia, buscar las huellas de aquellas mujeres tejedoras de historias que tienen mucha presencia en el libro, que no pudieron escribirlas, pero también forman parte de esta enorme tradición que ha traído hasta aquí los relatos. Y me gusta mucho pensar cómo en muchas de las metáforas que todavía hoy seguimos utilizando sobre la creación literaria tienen que ver con el tejido, ¿no? Texto, textil, decimos seguir el hilo de un relato o perder el hilo, ¿no? Urdir una trama, bordar un discurso. Hay muchísimos términos que nos hablan de la relación entre la costura o el tejido y la literatura. Por eso yo pienso que las mujeres siempre han estado allí, ¿no? Con sus telares y sus ruecas, tejiendo y entretejiendo y anudando historias, y a ellas también hay que hacerles un homenaje, aunque no conozcamos sus nombres. Hablando de tejer y de destejer, ¿qué hubiera dicho Homero si supiese que yo tengo en mi biblioteca la Ilíada? Le habría sorprendido muchísimo porque, bueno, en principio... Muchos siglos más tarde. Claro, muchos siglos. Él probablemente ni siquiera... En fin, Homero es un misterio, o sea, no sabemos quién hay detrás de ese nombre, pero si fue uno de aquellos bardos que contaban historias, ¿no? Recorriendo los caminos de palacio en palacio, de plaza en plaza, ni siquiera llegó a conocer los libros. No podía imaginarse que esas aladas palabras, él las llamaba aladas porque iban por el aire, llegarían algún día a poderse escribir como una partitura del lenguaje y conservarse en estos cofres que son los libros. Yo creo que le apasionaría y le maravillaría esa posibilidad, ¿no? Y sería muy feliz de saber, si pudiera, que todavía hoy seguimos hablando de él, seguimos citando su nombre y seguimos albergándolo en nuestras casas, en nuestras bibliotecas. Quién sabe si en algún lado nos está escuchando. Ojalá. Ojalá.
En fin, pues ya lo saben, El infinito en un junco, ensayo muy narrativo, por cierto, de Irene Vallejo, ha sido editado aquí en Francia por Les Belles Lettres, las bellas letras, y en castellano por Siruela. Muchísimas gracias, Irene, por haber estado aquí Ha con sido nosotros. un placer infinito. Muchísimas El placer gracias. ha sido nuestro. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Steven Helsley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos, que transmite desde Montevideo, ahí en Uruguay, para todo el continente. Pues me uno a esos saludos porque lo cierto es que en América el libro ha tenido una maravillosa acogida y me siento agradecidísima a esos lectores. No me extraña en absoluto. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.